El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaron: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «Qué estrépito y qué lloros son estos. La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talitha cumi», que significa «contigo hablo, niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. La semana pasada veíamos aquel relato de Jesús que, habiendo sido despertado de su sueño en medio de una gran tempestad, se manifestaba como el Dios que está entre nosotros, pero ante el que se hacían una pregunta a los discípulos: ¿quién es este? ¿Quién es este? Puesto que hasta los elementos naturales que nos sobrepasan a todos, este viento, estas olas, este mar embrutecido, enfurecido, que amenaza con matarnos a todos y sepultarnos bajo las olas, le obedecen, les ordena y siguen sus órdenes. ¿Quién es? Jesús, que hoy se manifiesta también como el Dios que en nosotros, que se complace, como dice hoy la primera lectura, el Dios que manifiesta que se complace en la vida. Dios no se complace en la muerte. La muerte, dice la primera lectura, entró en el mundo por la envidia del diablo. Y los de su partido pasarán por ella. Habla de esta muerte del ser, de lo que conduce el pecado, que es una separación de Dios. Esta muerte que es experimentar la lejanía de Dios, el haber rechazado a Dios, el no tener ese vínculo con la fuente de la vida que nos da vida, sino que por ese apagamiento debido al pecado experimentamos el vacío, la oscuridad, el ir muriendo, languideciendo, el no tener relación con los demás, esa relación
de amor, esa relación de comprensión. Nos falta la vida, perdemos la comunión. Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los seres vivos, ni goza destruyendo en particular a los hombres. Dios ama la vida porque Él es vida. Por eso Jesús se va a manifestar hoy en el Evangelio como aquel que tiene poder no solo sobre las fuerzas naturales, sino los elementos naturales, sino que tiene poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. Por eso podíamos unirnos hoy al salmista y decir: te ensalzaré, Señor, te ensalzaré porque me has librado. A nosotros que se nos ha dado en el bautismo el don del Espíritu Santo, que gracias a Dios lo estamos reviviendo, tomando conciencia de lo que hemos recibido, de lo que se nos ofrece, de las promesas depositadas en nosotros, del don de Dios mismo en nuestros corazones. Nosotros podemos decir: te ensalzo, Señor, porque me has librado. Has abierto en mi corazón una fuente, unos ríos de agua viva que se asientan ya en la vida eterna, porque tengo la esperanza de la vida eterna, que eres tú, que eres el que me tocas el corazón y me estás sacando de la muerte a la vida, de un mundo y de un vivir para el mundo a un vivir para ti, a un combatir todos los días para no separarme de ti y crecer en el amor. Tañed, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo, porque su cólera dura un instante, y es un instante la vida. La vida la podemos vivir como esta lejanía de Dios, porque es así también, no lo vemos. Y si no fuera por Cristo estaríamos vueltos completamente al mundo y a la carnalidad y a la materialidad. Nosotros no vivimos así, vivimos para Cristo, con todo lo que esto supone de rechazar una y otra vez estas tendencias de la carne que nos hacen guerra, estas ofertas del mundo que continuamente nos penetran por oídos, ojos y por todos los sentidos, y las insidias continuas del maligno. Su cólera dura un instante, pero su bondad de por vida, porque estamos llamados a la vida eterna y a gozar eternamente de la bondad del Señor. Pues hoy, hermanos, hoy nos enseña que el Señor es el que ama la vida. Y la muerte, esta muerte, la muerte física, todos sufrimos, pero la muerte física que lleva consigo esta muerte ontológica del ser, Jesús ha venido finalmente a destruirlo totalmente y abrirnos el camino de la salvación en el perdón de los pecados. Y lo manifiesta a través de esta potencia que tiene sobre las enfermedades y sobre la muerte. Jairo significa el Señor ilumina y le va a iluminar. Jairo es el que va a estar ahí también siendo llevado a la fe, porque lo que nos enseñan estos textos hoy de modo particular entre tantas cosas es la fe. Tan solo ten fe, le dice Jesús. Y le dice a la mujer hemorroísa curada: tu fe te ha salvado. Tu fe. La fe toca a Jesús, toca la salvación, sozo, el ser salvado profundamente. Y por esta fe ve la repercusión de lo que es estar con Jesús, que es que su cuerpo se ve curado. Por la fe del Padre va a ser devuelta la vida a la hija, siempre pasando por Jesús, que es el que va a dar la vida por unos y por otros. Él va a derramar toda la sangre. La hemorroísa derramaba sangre. Él va a sufrir la muerte. La niña está muerta, pero es devuelta a la vida. Como signo de que Jesús es capaz de despertar de la muerte. La niña duerme. Todos se ríen de él. ¿Por qué estáis llorando? ¿Por qué lamentándoos? Es que ha muerto, es que va a morir, es que ¿por qué? ¿Por qué? Dice Jesús. Tened fe. Quizás es a ti a quien está pidiendo la fe, para que tengas esta esperanza en Él y dejes de confiar en las fuerzas de médicos o físicas o en las fuerzas de tu inteligencia. Hay tres grandes cosas que nos subrayan. Primero, el deseo de conservar la vida. Todos queremos conservar la vida. Incluso yo diría que los que se suicidan quisieran escapar de esta vida, pero dentro de sí tienen todavía quizás ese anhelo de decir: hay una vida distinta, hay una vida mejor, hay una vida que yo la quisiera, y se equivocan,
porque solamente esta vida con Cristo es vida eterna. Y terminan por pecar gravemente contra Dios, que es el Señor de la vida. Si quitas la vida, estás yendo contra Dios, que es el dador de la vida. La hemorroísa pierde la vida, la perdía a través de la sangre. Y esto la aislaba porque la impedía por las leyes mosaicas que pudiera acceder al culto. Tenía que estar alejada de las personas para no hacerlas impuras. Tenía una soledad tremenda, un verse separada, desplazada, alejada también de lo que era la vida del pueblo. Y se acerca a Jesús porque tiene confianza en Él. Ha escuchado que hace milagros, ha escuchado que es misericordioso y dice, con solo tocarle. Y le mueve la fe a la hemorroísa porque ya ha gastado todas sus fuerzas, todo su dinero para salvarse. Ya ha hecho todo lo posible. Para curarse ha hecho todo lo posible. Ha gastado el dinero, ha usado todas las medicinas, ha acudido a los magos y adivinos y curanderos y nada, de mal en peor. Con solo tocarle, dice, seré curada. Y aquí entra también la acción de Dios. La tocó y fue curada. ¿Quién es Jesús? Esto es un pasivo teológico. Se dice en griego, es un pasivo teológico. Fue curada ¿por quién? ¿Por quién será curada? ¿Por Jesús? ¿Quién es Jesús? De ahí que entra Dios. Jesús es Dios con nosotros. Por eso dirá Jesús, tu fe te ha salvado. Sotso, has encontrado dónde está la fuente de la vida, dónde puedes conservar la vida. Por eso se subraya la fe. Y la fe conduce a la salvación. La introduce porque ha creído. Va a escuchar unas palabras de Jesús preciosas, hija. La introduce en la familia de Jesús, hija, en la familia de Dios. La convierte en hija del mismo Padre de Jesús, que es Dios. Recibe por eso la paz propia de los hijos. Es la bendición, ¿no? La paz. Estás angustiada, recibe la paz. Yo soy la paz, yo soy vuestra paz. Todos los dones que recibimos aquí, el gustar la paz, el ir gustando la comunión, el ir gustando la gracia del perdón de los pecados mutuo, etcétera, etcétera, son todos los dones, todas las bendiciones que preludian la comunión de los santos, la vida eterna. Y también por esto se le pide a Jairo y le pide Jesús a Jairo que tenga fe. Su hija también será devuelta a esta vida por Jesús, con una palabra. A ti te digo, levántate, Talitha Cumi. Levántate, niña, ponte en pie. Le devuelve la vida. La palabra de Jesús potente, eficaz, creadora. Con una palabra también a nosotros nos devolverá la vida. Nos acompañará en el paso de este mundo al Padre, en nuestra Pascua. Hemos de afirmarnos todos los días en Jesús, que aumente en nosotros la fe. Y después Jesús siempre está abierto a las circunstancias de la vida. Quizás nosotros nos habríamos enfadado con Él. Está la niña muriéndose y Jesús se detiene con una mujer que le ha tocado y está allí perdiendo el tiempo. ¿Quién me ha tocado? Se da cuenta que ha salido de él pues una fuerza sanadora. Le han tocado con fe. A Jesús se le puede tocar de muchos modos, pero si no se le toca con fe, no recibimos sus dones. Jesús quiere este vínculo con Él de una confianza total, porque es Dios, que supera la muerte, supera todo, nos perdona. Entonces se detiene ahí. Y esto significa que Jairo tiene que esperar. La fe reclama que esperemos. Nosotros tenemos muchas prisas para todo. Que lo cambie enseguida. No veo cómo el Señor me escucha a mí. Pero si no tienes todavía fe, te la está madurando, nos está preparando. Y los frutos de Dios nos superan a todos. Jairo tiene que llegar al límite para que su confianza en Jesús sea total. Y no en que la niña, como todavía no está del todo, pues quizás entonces le da un aire y la levanta. Es que está muerta. Y entonces cuando se le pide fe, tranquilo, no temas, tranquilo.
no entres en pánico. Confía, ten fe. La fe en Jesús reclama que esperemos en Él, que entremos en sus tiempos, en los tiempos de Dios, y que conozcamos que Él va poco a poco llevando el camino. Porque lo que quiere encontrar Jesús es nuestro corazón. Lo que quiere encontrar es nuestra confianza total, porque es el modo como nos introduce en el cielo. Es decir, lo que quiere es ganarnos para Dios. Jairo va siendo iluminado, el Señor ilumina y es llevado a la fe, a la confianza en Jesús como Mesías. Jairo se ve obligado a creer, porque su hija ya está muerta. ¿Creerás si tu hija está muerta? Creemos que Jesús es más fuerte que la muerte, que nos introduce en el cielo. Habrá una obra potente con Lázaro, con su amigo, que lo devuelve ya incluso desde el mismo sepulcro, como signo de que Él es Jesús, es la resurrección y la vida. Jesús es la vida, hermanos. Y concluyo, porque Él nos devuelve todo lo que significa nuestra humanidad, devolvernos la dignidad de personas, como lo hace con la hemorroísa, devolvernos la pureza. Él no nos hace impuros, Él no nos contagia de COVID, Él no nos contagia de lepra, Él nos cura las enfermedades. No puede ser que a través de la comunión Él nos transmita el COVID ni nada, nunca, en ningún sitio, jamás. Jesús es el puro de corazón que purifica nuestros corazones, manchados por el pecado. Otra cosa es que no tengamos fe. Toquemos a Jesús con la fe, pidamos que aumente nuestra fe, que confiemos plenamente en Él, en su palabra, en su promesa, en seguirle totalmente cargando con nuestra cruz, porque en Él Dios mismo se nos ha hecho presente. Jesús es Dios y Dios es el Dios de la vida que se manifiesta y obra en su Hijo Jesús, en sus obras, en sus palabras, en su persona, manifestando que nos ama y que lo único que desea es llevarnos al cielo y darnos plenamente su vida, la vida eterna. Que así sea.